Con la dictadura, básicamente el gran beneficio para Clarín en esos años fue conseguir la papelera, papel prensa, que inaugura en el año 78. Esto era un viejo proyecto de Noble y un viejo proyecto del desarrollismo, pero lo consiguen ellos en ese momento a partir del acuerdo con el gobierno militar para quedarse con papel prensa, que era una papelera que ya había sido licitada y con créditos y con la historia, digamos, de cómo es vendida del grupo Greiber a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Clarín no fue un diario opositor a la dictadura. Una anécdota conocida por los periodistas de esos años, que es que la dictadura creó en el Ministerio del Interior una oficina de censura. Los diarios tenían que enviar ahí sus páginas antes del cierre, tenían que ser aprobadas y volvían y recién entonces podían ser publicadas. Esa oficina cerró a los 2 días porque la autocensura de los editores era tan eficaz que no hacía, de los diarios que no cerraron, por cierto, que no hacía falta que el gobierno censurara. En el gobierno de Alfonsín, básicamente la relación fue una relación tirante en la cual Clarín quería de Alfonsín que Alfonsín derogara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y que le permitiera comprar una radio y un canal. Mañeto ya quería Radio Mitre y Canal 13. Quería que se privatizaran. Recuerden que buena parte de los canales y buena parte de las radios estaban todavía en poder del Estado. Y Alfonsín se niega terminantemente a hacer esas privatizaciones, en buena medida porque no quiere que Clarín se quede, sobre todo con Canal 13. Cuando Menem llega al gobierno, una de las primeras medidas que toma es la derogación del artículo 45 y la privatización de los canales, y efectivamente Clarín empieza ese gobierno con lo que tanto quería desde hace unos años, que es Canal 13. Cuando Menem decide enfrentarse a Clarín, lo que hace es intenta crearle competencia, y crea con un grupo de empresarios amigos el SEI, que llegó a ser un grupo con mayor poder, parecía con mayor poder en principio financiero que Clarín, económico Clarín, que se desarma cuando la posibilidad de la reelección de Menem fracasa a partir ya del año 98. Viene el periodo de la Rúa, en el cual no hubo un momento de enfrentamiento como sí lo había habido con Alfonsín y como sí lo había habido con Menem. Se muestran algunas digamos, cómo se hicieron algunas leyes y cómo Clarín hizo lobby para conseguir algunas medidas que quería, que no tenían la dimensión de lo que había conseguido con el gobierno de Menem, ni lo que consiguió después. Y cómo, digamos, eso también fue casi una transición hacia la crisis y hacia la negociación sí muy fuerte y muy intensa que hace el Grupo Clarín durante ya la crisis, caído de la Rúa, con Duhalde en el poder. En el gobierno de Duhalde, que fue, por cierto, un gobierno de transición, lo que consigue Clarín fue primero sobrevivir, porque parecía en ese momento que esa empresa, como muchas otras empresas nacionales, corrían graves riesgos de, no sé si desaparecer, pero sí de perder mucho dinero y mucha influencia. Ya empieza en ese momento, como parte de la crisis, a caer la credibilidad de Clarín, especialmente del diario, por la experiencia directa que habían tenido muchos ciudadanos, sobre todo en la capital, durante los cacerolazos, etcétera, con la cobertura de TN y de Clarín de los episodios. Es decir, recuerdan ustedes que en ese momento aparecieron esos grafitis en la ciudad que decían Nosmiani Clarín dice que llueve. Clarín, lo que sí se puede decir, y está mostrado creo con hechos claramente en el libro, es que funciona como un grupo de presión que utiliza los medios para hacer esa presión, y que en muchos casos, sobre todo en el tipo de información, en información política o lo que tiene que ver con los gobiernos, en algunos casos esas coberturas están ligadas directamente a lo que ocurre tras bambalinas, que son conversaciones entre el grupo y entre los ejecutivos del grupo y los gobiernos. En realidad la relación comienza y se consolida una vez que Kirchner llega al gobierno. La relación consistía básicamente la relación personal consistía básicamente en encuentros o almuerzos en Olivos o cafés en casa de gobierno, y luego muchas conversaciones telefónicas, y después había, por supuesto, canales inferiores, tanto en el gobierno como en Clarín, para hablar de algunos temas de negocios que interesaban a Clarín, y en algunos casos también para volcar algunas quejas
por cosas que publicaba el diario que el gobierno consideraba que eran injustas o lo que fuera. En ese caso, muchas veces el mismo Kirchner hablaba, pero no con Mañeto, sino con Jorge Rendo, que es uno de sus principales gerentes. Pero digamos, la relación en esos años de nuevo era buena y había algunos momentos de tensión porque Kirchner era muy detallista y muy obsesivo por cada cosa que se publicaba. Y la relación entre el gobierno y el grupo sufre un quiebre importante cuando comienza el conflicto por el campo y Kirchner llama a Mañeto y le dice que él ahí traza la línea y que espera que el grupo esté del lado del gobierno y explica cómo él ve al sector que se identificó genéricamente como campo, digamos, y al que él estaba dispuesto a derrotar y creía que era la gran lucha política de ese año, ya durante el gobierno de Cristina. Y Mañeto le dice que no, y entonces ahí dejan de hablarse, ahí hay una ruptura, la cobertura de Clarín claramente no fue favorable al gobierno. Cristina, efectivamente, según todos los relatos, no sentía el mismo entusiasmo inicial de su marido por Mañeto y por la relación con Clarín. Hay una escena efectivamente en el libro en la que están Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que todavía estaban en el gobierno, en el que ella les dice que no sean tontos y que no confíen, y que ellos confían demasiado en Clarín y que no tienen que confiar en Mañeto ni en Clarín. Ella era más, en las reuniones, en los almuerzos en Olivos, por ejemplo, cuando ella estaba, ella hacía un esfuerzo aparentemente por cumplir un rol protocolar y no tener un diálogo político, digamos, o de negocios con Mañeto. Eso lo hacía su marido, o lo hacían otros funcionarios, y ella sí siempre fue más intransigente, digamos, en eso.